Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie. En este tema está dividido en 4 apartados, de los cuales el apartado número 4 es el más extenso. Y en concreto los cuatro apartados serán: el primero de ellos, en este veremos el concepto de renovación de la carga, veremos en qué consiste la renovación de la carga. En el segundo apartado veremos el parámetro fundamental de un motor que nos define cuál va a ser su rendimiento en cuanto a consumo, que va a ser el rendimiento volumétrico. El tercer apartado veremos cómo se realiza esta renovación de la carga, o sea, los procesos de admisión y escape en los motores de 2 tiempos. Y en el cuarto apartado veremos cómo se hace en los motores de 4 tiempos. En concreto, en este vídeo, ya sabéis que intentamos que no sean vídeos muy extensos, de no más de 15 minutos. Veremos los 2 primeros apartados: el proceso de renovación de la carga y el concepto de rendimiento volumétrico. Empezamos entonces por el primer punto el primer apartado del tema, que es la renovación de la carga. Y en este os muestro un gráfico en el que podéis ver un gráfico conocido ya de temas anteriores, que es el diagrama de presión-volumen de un ciclo real. En él veis que hay una zona que está coloreada de rojo que corresponde a las fases de admisión y escape. En la fase de admisión y escape se produce una pérdida de carga, ya que y esa pérdida de carga, digamos que es necesaria para que funcione el motor, para que posteriormente se realice el proceso de combustión, pero realmente, digamos que a efectos de rendimiento o a efectos de prestaciones del motor, pues digamos que no influye. Bueno, perdón, sí que influye, pero digamos que la fase de admisión, desde que el pistón está en punto muerto inferior, en el cual su volumen es el mínimo, el pistón baja en carrera descendente desde el punto de mínimo volumen hasta el punto de máximo volumen. Al estar bajando el pistón se produce una depresión, con lo cual la presión en el colector de admisión será inferior a la atmosférica. Durante la fase de escape pues ocurre lo contrario: el pistón se desplaza empujando a los gases de escape para que salgan por la válvula de admisión, se desplaza desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior. Entonces, por el hecho de estar empujando el pistón a los gases, se produce una sobrepresión, o sea, una presión superior a la atmosférica, que produce también una pérdida de carga. Bueno, en la siguiente transparencia, veis una explicación en la que se está diciendo de que si un ciclo se recorre en sentido horario, en sentido de las agujas del reloj, se produce un trabajo negativo, mientras que si el ciclo se produce en sentido antihorario, en sentido contrario a las agujas del reloj, el trabajo es un trabajo negativo. Luego, entonces, al ser un trabajo negativo, digamos que estaría gastando del trabajo total en el ciclo. En el ciclo anterior, como veis, pues tenemos que en rojo están las fases de admisión y escape, ¿vale? El ciclo se realiza al contrario, o sea, con giro a la izquierda, por lo tanto, estaría consumiendo trabajo. ¿Y de dónde consume ese trabajo? ¿O de dónde consume ese par? Pues lo consume del volante de inercia, que previamente, durante la fase de expansión, debe de haber almacenado energía. Bueno, en la siguiente transparencia ya hablamos del punto 2, rendimiento volumétrico. Nos va a servir para explicar el concepto de rendimiento, el concepto de carga, ¿vale? Entonces aquí veis 2 gráficos, veis 2 gráficos en el cual este está simulando un cilindro en el cual está completamente lleno, en este caso de aire o de mezcla de aire y combustible.
En este caso, pues digamos que el cilindro estaría lleno al máximo, ¿vale? Con lo cual, ¿qué significaría eso? Pues significaría que su carga es máxima. Sin embargo, en el de la derecha veis que representa que está llenado parcialmente. El cilindro, el motor no se ha llenado todo lo que se debe de llenar en cuanto a su cilindrada. Por lo tanto, pues aquí aproximadamente su rendimiento volumétrico sería del 50% y en el caso anterior en el que estaba completamente lleno sería del 100%. Bueno, prácticamente en los motores atmosféricos nunca se obtiene un rendimiento volumétrico de un 100%. ¿Por qué? Pues porque siempre existen pérdidas de carga, pues normalmente producidas por el roce de las moléculas de aire que tropiezan contra las paredes de los conductos de admisión. El rendimiento volumétrico, por tanto, definimos ya aquí como un cociente entre la masa de aire que realmente está emitiendo. En este caso, pues en el gráfico anterior sería 50%, en este aquí sería la mitad. Si a un cilindro, por ejemplo, le caben 100 gramos de aire, pero realmente solamente se llena con 50, pues digamos que aquí en la parte superior de esta fórmula tendremos que poner 50 gramos. Y en la parte inferior pondríamos lo que teóricamente podrían caber en el interior de ese cilindro. Pues si en el cilindro caben 100 gramos de aire, pues tendremos que poner 100 gramos. 100 gramos, por supuesto, es una cantidad muy grande. Es por poner, no son datos reales, son, digamos que para aclarar el ejemplo. Bueno, pues esa formulita también, conociendo los parámetros del sistema, se puede calcular de esta segunda parte de abajo, en la cual en el numerador pondríamos la masa de aire que llena el cilindro por unidad de tiempo. Veis que tiene aquí un puntito. Esto significa que es la derivada de la masa por unidad de tiempo. Y en el denominador tendríamos VT, que sería la cilindrada total, N, que sería el número de cilindros, y sería, digamos que, el número de fases por ciclo. En el caso de un motor de 4 tiempos, pues sería 0,5. En el caso de un motor de 2 tiempos, esto valdría 1. Y esta letra, esto que veis aquí, densidad, esto hace referencia a la densidad de referencia. Tiene que ver con la densidad del aire. Como sabéis, el aire tiene una densidad que es variable dependiendo de varios factores, ¿vale? Dependiendo en primer lugar de lo comprimido que esté. Por ejemplo, en un motor sobrealimentado, en un motor turbo, pues la densidad del aire es mayor. Y tiene que ver también con la altura a la que nos encontremos. La densidad del aire, por ejemplo, aquí en Alicante, pues es mayor que la que tendríamos, por ejemplo, en el Everest. En el Everest el aire es mucho menos denso. Bueno, en cuanto a los factores que influyen en este rendimiento volumétrico, que siempre los diseñadores de motores lo que van a intentar es conseguir el máximo rendimiento volumétrico, pues nos encontramos con estos 5 factores: el régimen de giro, el grado de admisión, la geometría de las válvulas, la geometría del colector de admisión y el diagrama de distribución, ¿vale? Vamos, a lo largo de este tema, pues vamos a ver precisamente diferentes soluciones que se aprovechan de alguno de estos factores para mejorar el rendimiento volumétrico, ¿vale? Vamos a ver entonces cómo afecta el primero de ellos, cómo afecta el régimen de giro en el rendimiento volumétrico. Bueno, pues como veíamos en temas anteriores, el par máximo se obtiene siempre a un régimen de velocidades medias. Es imposible que el motor funcione igual a bajas vueltas, a medias vueltas, que a altas vueltas. Entonces siempre los motores se diseñan para que trabajen en una gama de velocidades que sea la que más se va a usar, que son las gamas medias. Entonces, aquí veis que, por ejemplo, el rendimiento volumétrico es máximo a regímenes medios. Y digamos que esta gráfica coincidiría con la gráfica de par. Si os acordáis que
los temas anteriores, en el tema 3 concretamente, veíamos las características de par y potencia. Veíamos que el par máximo siempre se producía a regímenes medios. Pues eso es precisamente porque a regímenes medios el rendimiento volumétrico es máximo, ¿vale? Entonces, desde bajas revoluciones, el par va aumentando hasta medias revoluciones y luego desciende conforme va aumentando el régimen. Bueno, el segundo factor que influye es el grado de admisión, ¿vale? ¿Qué es el grado de admisión? Pues el grado de admisión influye sobre todo eso tiene que ver sobre todo con los motores de ciclo Otto, en los cuales se está admitiendo una mezcla de aire y combustible, y el control de las prestaciones o el control del par, digamos que se regula por medio de la carga. O sea, si yo cargo más el motor, entonces pues el motor me va a suministrar más par. Y eso, a su vez, la carga se regula por medio del acelerador. El acelerador lo que hace es actuar sobre una mariposa en el colector de admisión. Esta mariposa es la que me va a regular la carga de motor, y por tanto esa carga, pues dependiendo de la carga, que sea mayor o menor, pues en definitiva lo que me va a proporcionar es un mayor o menor rendimiento volumétrico. Bueno, el tercer factor que influye en el rendimiento volumétrico es la geometría o la fórmula que tienen, la forma que tienen las válvulas, tanto la de admisión como la de escape. Todos habréis oído por ahí de que la válvula de admisión normalmente es más grande que la válvula de escape. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, cuanto mayor sea la válvula de admisión, pues más cantidad de aire se va a poder entrar en el cilindro, y por tanto, pues lógicamente, pues en teoría va a aumentar el rendimiento volumétrico. Esto es parcialmente falso, porque también tiene que ver la inercia y la velocidad de los gases, porque a bajas vueltas resulta que si yo tengo una sección muy grande, tengo una sección de paso muy grande, la velocidad disminuirá, aunque esto lo veremos un poquitín más adelante, ¿vale? Entonces, en esta gráfica esto definiría lo que sería un cilindro, el interior del cilindro, en el cual tenemos una sección del pistón y luego una sección de la válvula de admisión y una sección de la válvula de escape. Bueno. También influyen en el rendimiento volumétrico lo que es la geometría del colector de admisión, de los cuales este también estaría ligado con el punto anterior, con el punto de la geometría de las válvulas. En definitiva, las válvulas no son ni más ni menos que la terminación del conducto de admisión. Y con la geometría del conducto de admisión pasa lo mismo que con las válvulas. Pues si yo tengo un colector de admisión que tiene un diámetro mayor, pues lógicamente va a ser capaz de cargarse mejor. Aunque esto, ya os digo, no es siempre cierto, porque a bajas vueltas disminuye mucho la velocidad, y al disminuir la velocidad pues disminuye también la carga. Y por último, en el rendimiento volumétrico influye lo que es el diagrama de distribución. El diagrama de distribución digamos que es el que nos dice cuándo abren y cuándo cierran las válvulas, tanto de admisión como de escape. En concreto, sabéis que al final de la fase de escape empieza a abrirse la válvula de admisión sin que todavía se haya cerrado la válvula de escape. Ese punto llamado cruce de válvulas es muy importante en el rendimiento volumétrico, ¿vale? Porque digamos que ese cruce de válvulas ayuda a que los gases de escape salgan con más rapidez, y ayuda a que los gases de admisión entren también con más velocidad. Y digamos que ese diagrama de distribución es crítico para mejorar el llenado del cilindro. Vale, y hasta aquí este vídeo.